Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Hace un tiempo hicimos un pequeño top sobre los videojuegos de supervivencia más populares para dispositivo móvil. Entre esos estaba Lost in Blue, Grim Soul, Westland Survival, Raft e incluso Last Day on Earth, que por cierto es el padre e inspiración de muchos de estos juegos. Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre él. Y desde lo personal les voy a compartir una pequeña reseña y opinión sobre este juego, que es amado por muchos y odiado por otros tantos más. Así que quédate y descubre lo bueno, lo malo y lo feo de Last Day on Earth. No olvides apoyarme con un like, un comentario y si aún no lo has hecho también puedes suscribirte a este canal y activar todas las notificaciones para no perderte de más contenido como este. Ahora sin más dilación, comencemos pues. Es pertinente mencionar que yo jugué esta vaina hace más o menos como 6 años y hace poquito pues he regresado solamente pues para poder grabar y ver qué carajos pues han añadido. Si ha habido de pronto cambios drásticos interesantes y bueno pues lo nuevo. En primera instancia hablaremos sobre lo bueno y si hay algo que toca destacar de este juego es el apartado de la seguridad del progreso en las cuentas. Como lo mencioné anteriormente, llevo muchísimo tiempo sin tocar este juego. Por un instante llegué a pensar que pues mi cuenta y mi progreso se había perdido. Así como me pasó con el juego de Battle Cats, que dejé de jugarlo por unos meses y cuando quise regresar todo valió mondá. No sé qué fue lo que pasó, si es que tienen ahí un reset por meses, pero el caso fue que perdí todo en ese juego de los gatos. Pero bueno, en este caso todo se ha conservado tal cual, literal. Todo está ahí, así que por ese lado es buenísimo. Last Day ha sido pionero que ha abierto la posibilidad para ver muchos juegos con su motor gráfico, temática y demás que por ahí pues ya hemos visto en varios casos como Grim Soul, Westland, Frostborn y hace un tiempo también hubo uno que me gustó muchísimo pero que lamentablemente no concluyó en nada. Si no estoy mal se llama Jurassic Survival, era algo parecido a Last Day pero se murió de la nada, no sé qué fue lo que pasó, pero estaba bueno ese juego. En fin, todos estos cuentan con un común denominador, el mismo motor gráfico, o sea, lo único que cambia es la temática ambiental, la historia, los objetos y bueno, detalles específicos. Lo bueno de Last Day es que el juego ha cambiado muchísimo desde su lanzamiento. Ahora existen nuevas zonas, más enemigos, mejoras gráficas y eventos frecuentes que mantienen el juego vivo. En mi tiempo no existía ese calendario en donde te muestra qué evento va a ocurrir en determinado día de la semana. Esto es para mí pues relativamente nuevo y es bastante oportuno para saber más o menos qué día hay que entrar y bueno, prepararse uno mismo para lo que se viene. En lo personal, lo más exquisito de estos juegos es su sistema de construcción. Aquí puedes construir tu base, protegerla, fabricar armas, ropa, medicinas y vehículos. Hay una gran satisfacción en ver cómo tu refugio va evolucionando de a poco con tu esfuerzo. Y si por algún motivo te llegas a sentir perdido o crees que algunas de las zonas son muy difíciles o complejas de realizar, no te puedes preocupar por nada de eso porque este juego tiene una comunidad bastante enorme y hay tutoriales para absolutamente todo, incluso hasta para poder conseguir madera y piedra. En este juego siempre hay algo nuevo que hacer, desde ir a farmear recursos, explorar ubicaciones predeterminadas, acceder a eventos especiales, raidear a otros que supuestamente son jugadores o incluso conformar tu propio clan y jugar con amigos en un apartado que pues yo lo considero súper limitado, pero que permite pues tener una pequeña experiencia de juego cooperativo en este título. En síntesis, el contenido es variado y si ahorita estás empezando pues a adentrarte un poco en este mundo de los videojuegos de supervivencia en 3D, Last Day sería un buen inicio, pero ojo, porque no es tan fácil como lo crees. Así como todos los juegos, Last Day tiene sus cositas malas y estas son las siguientes. En algún punto del juego vas a sentir que te vas a estancar o que todo se vuelve muy repetitivo, en especial con la recolección de recursos para mejorar pues tu base o incluso para crear armas, dispositivos y todo lo demás.
Varias de ellas van a requerir también tiempo real para que estén listas y esto es maluco. Para que el juego funcione en óptimas condiciones, o sea que tenga un buen rendimiento, tendrás que contar con un celular de gama media alta. Porque de lo contrario, cuando aparezcan las oleadas de zombie, ese celular te va a servir para hervir huevos, créeme. Otros dos aspectos malos que considero que están muy normalizados en estos tipos de juegos es la barra de energía. O sea, viajar de un punto a otro en el mapa no va a ser gratis, vas a requerir sí o sí de puntos de energía que se van a recargar con el tiempo, con ver anuncios o pagando dinero real. Por lo menos desde la pandemia la barra de Last Day aumentó a 200 puntos, a diferencia de los otros juegos de esta categoría. Y lo más molesto son los micropagos invasivos. A toda hora te van a ir saltando promociones de paquetes, armas, skins, pases de temporadas y un montón de cosas más, hasta de mascotas y comida para animales. Y aunque estos son opcionales, obviamente no deja de ser molesto y cansón que te salgan anuncios hasta, no sé, que salga uno de la casa o esté cerrando algún menú. Eso aparece en todos lados, eso aparece en anuncios de Temu. Y para culminar el apartado de lo malo, no podemos obviar la dificultad. Evidentemente al inicio todo va a ser color de rosa, todo va a ser muy fácil, asequible, hasta que llegues a cierto nivel y se desbloquea el festival de la locura. Los enemigos empiezan a pegar más duro, los eventos son sinónimos de gastos, o sea tendrás que llevar contigo un montón de armas melee o de distancia, también curaciones y armaduras, si es que quieres completar toda o una parte de alguna instalación. Pero lo más frustrante resulta cuando mueres en un punto en donde recuperar tus cosas puede ser toda una odisea, o en el peor de los casos que se pierdan en la ubicación a la que fuiste. Se sobreentiende que esto es una variable o una posibilidad de que pueda pues desembocar un juego de esta categoría, ¿no? O sea, tener que prepararse muy bien y ser determinado y estratégico con la causa. Pero hay veces que los gastos de recursos son demasiados, aunque no tanto como las megabases en el juego del Day Are Survival, guiño. Continuamos con lo feo de Last Day. Y un ejemplo de esto sería que para poder avanzar más de lo normal y obtener ventajas notables está el apartado Pay to Win. Desde costos pequeños hasta cifras que te dejan con la dieta del caballo, o sea pura paja y agua. Los contenidos medianamente pues interesantes que he encontrado y que pues diría yo valen la pena de pronto pensarse en comprar serían los pases de batalla. De resto siento que las otras cosas se pueden ir en un abrir y cerrar de ojos o se pueden conseguir con esfuerzo propio y con el tiempo. También lo feo de Last Day es que existen eliminaciones tan random como la canción de Ari Gameplays. En ocasiones cuando estás farmeando en algunas zonas aparecen bots de jugadores que traen vintores y te dejan en ropa interior de 2 o 3 tiros. O hay veces que nuestro personaje pues se traba o los objetos desaparecen, pero bueno, o sea en general son los bugs que le pueden resultar molestos y feos en este apartado. Básicamente esos bugs que acabo de mencionar se ven mucho más en ese apartado. O sea, está potente. El modo en línea de Last Day está, mejor dicho, uff. Last Day on Earth es un juego sólido, especialmente si te gusta el género de supervivencia. Tiene muchas cosas buenas como la construcción de bases, los eventos y el desafío que representa la misma lucha por recursos. Pero también hay que decirlo, no es para todos. Si no te gusta el grindeo, los tiempos de espera o sentir que tienes que pagar para avanzar más rápido, quizás este juego no sea ideal para ti. Entonces, ¿vale la pena jugarlo hoy en día? Sí, pero teniendo en cuenta las siguientes cosas. Si buscas una experiencia de supervivencia gratuita, desafiante y con una comunidad activa, sí, pero ojito porque vas a tener que prepararte y tener mucha paciencia, pero bastante paciencia y resistir también pues a las tentaciones de la tienda. Lo bueno es que el juego está pues pensado para disfrutarlo a largo plazo. Tiene acción, muchas cosas por hacer, eventos, no, o sea, tiene varias cositas. Lo malo es que se puede caer un poco en la monotonía, conseguir la mayoría de las cosas para de pronto crear vehículos o subir de nivel. No sé, algunos aspectos de la base va a tomar mucho, pero mucho tiempo.
y la energía pues se gasta muy rápido. Y lo feo es que para poder avanzar como uno quisiera, pues está la tentación de comprar paquetes o mejoras, que obviamente pues es opcional. El apartado en línea no es que sea lo mejor, no, a mí en lo personal no me atrae, no me gusta, no me ha gustado. ¿Y tú has jugado Last Day on Earth? ¿Te gusta o te ha decepcionado? Compárteme tu opinión o tu anécdota por aquí abajito. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.